Muy bien, entonces vamos a iniciar con la interpretación de nuestro caso clínico en la materia de gastroenterología. Un punto importante a tomar en cuenta es todo lo que hemos aprendido en semiología para poder interpretar correcta y adecuadamente los datos clínicos, saber interpretar la sintomatología que nos da un paciente, saber interpretar los datos que podemos recabar en un examen físico y en base a estos puntos finalmente poder dar un diagnóstico, ¿no? Les voy a solicitar por favor su participación para que podamos sacarle el mayor provecho a este caso. Ya tenemos un caso clínico preparado, es un caso real, es un caso que ha sido recabado de los archivos del hospital, por lo tanto tenemos como si estuviéramos frente a un paciente, simplemente que los datos sí los vamos a tener escritos. Bien, entonces les voy a solicitar por favor que puedan acompañarme en la lectura del caso clínico y en base a esto poder tener finalmente llegar a los diagnósticos y finalmente vamos a plantear tratamientos. Entonces vamos a pasar a trabajar en un documento de Word. Muy bien, tenemos acá nuestro caso clínico del cual vamos a dar lectura a continuación. Nos indica el caso: paciente Aurora Salvatierra Torres, 43 años de edad, procedente y residente de la ciudad de La Paz, estado civil, casada con 3 hijos. Acude a consulta sola. Refiere presencia de dolor retroesternal tipo urente, ocasional, de moderada intensidad, sin irradiación, que aumenta tras la ingesta de picantes y gaseosas. Hace 24 horas presenta dolor a nivel de zona de epigastrio, tipo quemazón, de leve intensidad, con irradiación hacia zona external y disminución del apetito hasta llegar a consumir solamente 2 tazas de mate de manzanilla. Para hoy, previo a la consulta, presenta debilidad muscular muy marcada y agotamiento físico. Tiene el antecedente de realizar tratamiento por presión alta hace 7 años con enalapril 10 miligramos cada día, que sigue en forma regular. No tiene antecedentes familiares de importancia. Los antecedentes ginecobstétricos nos indican 4 embarazos, un aborto espontáneo hace 4 años, 2 partos naturales, una cesárea. Fecha de última menstruación 5 de marzo del 2020. Fecha de último parto 10 de octubre del 2018. Utiliza el método del río. Hasta ahí tenemos los datos clínicos correspondientes. Hasta ahí tenemos toda lo que es la anamnesis que ha sido recabada por el médico de consulta externa que ha atendido a nuestro paciente. Si se fijan, estos datos clínicos han sido recabados y copiados tal cual de la historia clínica. Es una historia clínica corta, historia clínica de consulta externa, donde se registran los datos más importantes del paciente. No es una historia clínica de hospitalización, donde se da todo el detalle correspondiente. Acá tenemos los parámetros más importantes que el médico que atendió a la paciente ha considerado respecto a los puntos más relevantes referidos al caso. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando analizamos un caso clínico, sea en esta materia, sea en cualquier otra materia, en cualquier otra especialidad, puede ser una historia clínica de traumatología, puede ser de pediatría, de ginecología. Lo primero que debemos realizar, la primera actividad, es realizar una identificación de los síntomas que la paciente nos está refiriendo. Así que en ese sentido les voy a solicitar que puedan indicarme
¿Qué síntomas relevantes tenemos en nuestro caso clínico que deben ser tomados en cuenta para nuestro diagnóstico? A ver, tienen la palabra, por favor. Les voy a solicitar que podamos ir participando. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, en este caso, como síntomas, yo creo que el más importante y la razón por la cual ha acudido es el dolor retroesternal de tipo urente y sus características, ¿no? Según Alicia, para identificar el lugar y las características de este dolor. También que previo a la consulta ha presentado debilidad muscular y un agotamiento físico. Ya. Tenemos entonces acá dolor retroesternal, tenemos debilidad muscular y agotamiento físico. ¿Hay alguna otra sintomatología que sea preciso poder remarcarla? Doctor, el dolor en la zona del epigastrio de tipo quemazón, como dice la paciente, que nos podría indicar que es una pirosis, que es un síntoma, ¿no?, que ya podríamos relacionar a la patología. Muy bien, tenemos dolor retroesternal, tenemos dolor a nivel de epigastrio, tenemos debilidad muscular y agotamiento físico como datos clínicos importantes a ser tomados en cuenta para el diagnóstico. Debemos tomar un punto acá para poder identificar el lugar que está siendo comprometido con la patología del paciente o de la paciente en este caso. El aparato digestivo, como ya lo hemos visto, tiene varios segmentos, ¿no? Por lo tanto, acá debemos identificar qué zonas son las que están comprometidas. Dolor retroesternal, ¿qué órgano puede estar comprometido? Detrás del esternón hay varias zonas, ¿no? Varias zonas. En este caso, o varios segmentos corporales. Está todo lo que es la zona del mediastino. Está el corazón, está la tráquea, está la carina, la bifurcación de los bronquios, tenemos al esófago y a todos los componentes del aparato circulatorio y de la circulación linfática. Entonces, cuando estemos con dolor, sobre todo con dolor en una zona determinada, debemos hacer un ejercicio mental. Lo que ahorita hemos hecho lo debemos hacer de manera mental, no debemos anotar nada en la historia clínica, simplemente es un ejercicio mental, ¿no? Que bueno, el paciente le está doliendo en la zona retroesternal. Obviamente el paciente no nos va a decir como zona retroesternal, nos dice el pecho. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué? ¿Qué órgano puede estar ocasionando dolor? ¿Puede ser dolor esofágico? Sí, puede ser dolor esofágico. Pero ¿podrá ser dolor a nivel de la tráquea? ¿Podrá ser dolor a nivel del cállado de la aorta o de la porción ascendente de la aorta? ¿Podrá ser dolor a nivel del corazón? Porque no se olviden que los infartos, dependiendo obviamente de la cara del corazón, de la zona del corazón comprometida, puede dar dolor. Y usualmente este dolor está referido a zona retroesternal o a nivel torácico izquierdo anterior. Entonces, ese ejercicio mental debemos realizar siempre que estemos con dolor, y sobre todo a nivel de abdomen. Cuando hay dolor abdominal, como acá, dolor a nivel de epigastrio, ya hemos aprendido en las primeras clases del semestre que se debe realizar la semiología topográfica. Pues eso se refiere a determinar, de acuerdo al cuadrante del abdomen, qué órganos pueden estar comprometidos, qué órganos pueden ser los que están ocasionando el dolor.
en el epigastrio no solamente está el estómago. ¿Qué otros órganos más hay en epigastrio? ¿Quién puede indicarme eso? A ver, hagamos un recuerdo. El lóbulo izquierdo del hígado. No, en epigastrio no. Ah, sí, perdón, sí. El lóbulo izquierdo del hígado está en epigastrio, tienes toda la razón. ¿Qué otros órganos más? El cuello y el cuerpo del páncreas, doctor. El páncreas, muy bien. Dolor a nivel de epigastrio también puede ser ocasionado por el páncreas. ¿Qué más? El cuerpo del estómago. Aparte del estómago, ya lo hemos mencionado. La porción transversal del colon, doctor. El colon transverso, muy bien, colon transverso. Como ven, este ejercicio mental, como les digo, que debe ser realizado, ustedes deben practicarlo siempre que estén con un paciente. Hay dolor torácico, identificar qué puede ser. No solamente hay dolor de la pleura, posiblemente sea de la costilla, sea del nervio intercostal, ¿no? Para un dolor de tipo torácico. Dolor abdominal, como estamos viendo el caso ahora. En el epigastrio no solo está el estómago, hay otros órganos, los que han mencionado ustedes. Pero de todos estos órganos, son dos los que con mayor frecuencia darán dolor a nivel de epigastrio. Uno es el estómago y otro es el páncreas. Que se presente dolor en epigastrio por alguna patología de colon transverso puede suceder, pero es poco frecuente. Una colitis, divertículos colónicos que estén comprometiendo directamente a la zona transversa. De igual manera, en el hígado, no solamente cuando se inflama el hígado, no solo se va a inflamar el lóbulo izquierdo, habrá dolor generalizado del hígado que está referido más a zona de hipocondrio derecho y en menor intensidad a nivel de epigastrio. Entonces, dolor a nivel de epigastrio, debemos conocer qué órganos están en ese cuadrante, pero al mismo tiempo ver cuáles son los que con mayor frecuencia se presentan como origen del dolor. Es indicado estómago y páncreas. Ahora hagamos esa diferencia. El dolor que este caso clínico nos está indicando será motivado por alguna patología de estómago o será motivado por alguna patología de páncreas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Doctor, yo quizá descartaría el hecho de que sea de páncreas, porque sabemos que muchas veces el dolor en páncreas se irradia a región de la espalda. Entonces, me haría sospechar más de una afección del estómago, doctor. También con los antecedentes de la ingesta de comidas picantes y de gaseosas. Muy bien. Mire, ¿qué estamos practicando en este momento? Lo que creo que en alguna vez ya les he indicado, el alimentar y el de enriquecer el criterio médico. Esto que estamos realizando es un ejercicio para enriquecer nuestro criterio médico. El criterio médico se refiere a poder sacar conclusiones, dar opiniones, pero en base a datos científicos, en base a datos clínicos. Lo que su compañera nos ha indicado es correcto. ¿Qué hemos aprendido desde mucho antes del dolor del páncreas? El páncreas puede ocasionar dolor a nivel del epigastrio y solamente a nivel del epigastrio. Sí, puede ser. Lo más correcto y lo que siempre hemos aprendido o siempre nos han enseñado
es que el dolor del páncreas se irradia a manera de cinturón. Acuérdense lo que veíamos en una clase inicial de la zona hiperestésica de Kac. Ese dolor que se inicia a nivel de epigastrio y que se irradia inclusive hacia la zona torácica, a un lado del cuerpo. El dolor en hemicinturón, que cuando da la vuelta por un problema de un proceso infeccioso del páncreas muy severo, compromete ambos lados y por eso se llama dolor en cinturón. ¿Por qué en cinturón? Es como si le estuvieran apretando el cinturón al paciente de una manera muy intensa y esto produce compresión a nivel de epigastrio, ¿no? Entonces, el dolor típico de una pancreatitis es en cinturón completo, dando la vuelta a toda la zona lumbar o torácica posterior y volviendo por el hipocondrio derecho. Pero también el dolor del páncreas puede ser en hemicinturón, solamente un lado, e inclusive solo estar irradiado o solo estar presente a nivel de epigastrio. No crean que todas las pancreatitis tienen dolor en cinturón. Algunas solamente van a presentar dolor a nivel de zona de epigastrio. ¿Ya? Ahora, debemos tomar en cuenta las características del dolor y todos los datos que acompañan a el dolor. ¿Qué nos indica acá? A ver, vamos a poner en otro color para resaltarlo. Que el dolor es tipo uremia. El dolor es tipo quemazón, ¿no? Perdón, aquí está, así es, dolor quemazón, de tipo quemazón, que aumenta con la ingesta de picantes y gaseosas. La ingesta de alimentos que lleguen a irritar, a inflamar el estómago y que sean causa de dolor abdominal, dolor a nivel de epigastrio, los denominamos como alimentos gastrolesivos. ¿Ya? Alimentos gastrolesivos, que pueden ser lo más usual en nuestra alimentación: los picantes, los condimentos, el consumo de café, el consumo de pan, el consumo de fideo, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de gaseosas. A todo este conjunto de alimentos, excluyendo el alcohol, ¿no?, que no es un alimento, ni las gaseosas, pero al resto de los alimentos que producen dolor a nivel de la zona del epigastrio y que producen irritación gástrica, denominaremos como alimentos gastrolesivos. Y ese dolor, el principal punto acá es el tipo de dolor. El tipo de dolor, para diferenciar si es dolor de epigastrio o es dolor de estómago o es un dolor ocasionado por el páncreas. El dolor de una pancreatitis es opresivo. Es un dolor inclusive opresivo, llegando a cólico en algunas circunstancias. En cambio, el dolor que se produce por inflamación del estómago es dolor de tipo urente. El paciente siente que algo le arde, que le quema a nivel del epigastrio, lo que el paciente usualmente llama la boca del estómago, ¿no? No sé de dónde habrá salido ese término, la boca no tiene estómago, o el estómago no tiene boca, pero el paciente se refiere con ese término, la boca del estómago. Entonces tenemos el dolor con características propias y típicas de inflamación de estómago. Estamos descartando dolor de origen pancreático por las características del dolor. Las características del dolor. El dolor es típico de un problema de estómago, con irradiación a zona retroesternal. Además, el paciente presenta algo que no han indicado: hiporexia, ¿no? El paciente tiene disminución del apetito.
llegando a consumir solamente mate de manzanilla. El dolor es tan intenso en el paciente que ya no puede consumir ningún tipo de alimentación normal, usual, o sea, alimentación sólida. El paciente nos indica que en las últimas 24 horas solamente ha consumido 2 tazas de manzanilla. Bien, entonces con todo esto ya estamos identificando que el origen de los síntomas es a nivel estomacal. Ahora, la siguiente pregunta que debemos respondernos: ¿qué patología de estómago será la que está ocasionando esta sintomatología? ¿Será una hemorragia digestiva? ¿Será cáncer de estómago? ¿Será una infección, una dispepsia? Perdón, no una infección, una dispepsia. ¿Será una úlcera gástrica? Son interrogantes que ya deben dar vueltas en nuestra cabeza. Ya sabemos que el dolor es de estómago, pero ¿cuál será el origen? ¿Cuál será el diagnóstico? Porque hasta donde ya hemos aprendido, no es lo mismo hacer tratamiento para un cáncer de estómago que hacer un tratamiento para una enfermedad péptica. Bien, ahora, hasta el momento hemos visto solamente datos clínicos, hemos visto síntomas, tenemos los antecedentes que siempre deben ser tomados en cuenta para un diagnóstico final. Nuestra paciente es portadora de hipertensión arterial sistémica y hace tratamiento en base a enalapril. Bien, ahora veamos qué nos dice el examen físico. Nos dice que la paciente se encuentra levemente álgida, responde correctamente a interrogatorio, no se evidencia deshidratación ni datos de anemia. La presión arterial 100/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 74, respiratoria de 15, temperatura de 36.2, saturación de oxígeno 95%, peso 75 kilos y talla 1.68. Al examen clínico llama la atención dolor a la palpación profunda a nivel de zona de epigastrio sin irradiación, peristaltismo intestinal conservado, resto del examen sin alteraciones. Les repito lo que les dije al principio del estudio de este caso clínico. Estos datos han sido recabados tal cual, como decimos comúnmente, puntos y comas, ha sido copiado de un historial clínico del Hospital de Caminos. Ahora, ya tenemos estudiado nuestro caso clínico, tenemos los datos relevantes del examen físico que simplemente nos indica que existe dolor a la palpación profunda a nivel de la zona de epigastrio. Nada más, no hay ningún otro dato clínico relevante en el examen físico. A la palpación profunda el paciente tiene dolor en zona de epigastrio. Con todos los parámetros que hemos visto en el examen, en la anamnesis del paciente, y con los datos que nos da el examen físico, ¿cuál es el siguiente punto que debemos indicar? Diagnóstico. Diagnóstico o diagnósticos. ¿Cuáles serán los diagnósticos de nuestro paciente? Probables diagnósticos. ¿Qué opina? Doctor, yo podría sospechar de que tiene un síndrome ulceroso, quizá. A ver. Síndrome ulceroso. ¿Ya? También, doctor, pensaría en un síndrome esofágico, doctor. Síndrome esofágico, ese diagnóstico, pero no hay. El
existe, como síndrome esofágico no hay. Entonces, un ERGE. ERGE, eso sí, justo es lo que te iba a indicar. ERGE, ¿qué es ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Escribiremos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Un detalle que nunca deben olvidar es que están prohibidas las abreviaturas en la historia clínica. Nos daremos el tiempo necesario como para escribir. ¿Ya? No me pongan abreviaturas en una historia clínica. Entonces, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. ¿Qué otro diagnóstico probable podríamos plantear? ¿Habrá la probabilidad de que sea una hemorragia digestiva alta por lesión de un vaso a nivel de estómago? ¿Qué dice? ¿Podrá ser una hemorragia? Doctor, no hay signos de... no nos ha hablado de sus deposiciones para sospechar de una hemorragia. No hay hematoquesis. No hemos visto todavía en la parte teórica el tema de hemorragias digestivas, pero creo que conocemos que los datos clínicos, la sintomatología de una hemorragia digestiva son dos principalmente: la hematemesis y la melena, ¿no? Hematemesis, que es la presencia de vómitos con sangre, y la melena, que es la presencia de deposiciones negras, oscuras, alquitranadas, semisólidas o semilíquidas. Este paciente ni siquiera presenta náuseas, menos vómitos. No hay datos de que sea una hemorragia digestiva. ¿Ven cómo practicamos el criterio clínico? Eso que estamos haciendo ahora es practicar y enriquecer el criterio clínico. ¿Será un cáncer de estómago? Doctor, no tenemos dentro de sus antecedentes familiares que hayan cursado con algún otro tipo de cáncer. Ya. Tampoco tiene vómitos, náuseas. Sí podríamos considerar la dieta como un factor de riesgo y la edad, pero no tenemos otro dato adicional a este. Ya. Un punto importante a tomar en cuenta con las patologías neoplásicas, no solo las de aparato digestivo, sino las de cualquier otra neoplasia. Tal vez incorrectamente pensamos que todo paciente con cáncer tiene pérdida de peso. Cuando el cáncer está presente durante un lapso de tiempo prolongado, varios meses o años inclusive, ahí recién encontraremos pérdida de peso. Pero un cáncer en etapa inicial posiblemente no nos presente este dato clínico de pérdida de peso. El paciente podrá tener su peso completamente normal. Hace como unos 3 años, sí, unos 3 años, 2 o 3 años atendimos un caso de cáncer de estómago en un paciente obeso, pesaba más de 100 kilos, pero tenía cáncer de estómago. Y esa pregunta me hizo el interno, ¿no? Me dijo: doctor, si tiene cáncer, ¿por qué no está flaco? ¿Por qué no tiene pérdida de peso? Porque fue diagnosticado de cáncer en una etapa inicial, donde todavía no se había presentado esta situación de la pérdida de peso. Pero independientemente de la pérdida de peso, en el examen, en la anamnesis tenemos un dato muy relevante respecto a el tiempo de evolución de la enfermedad actual. Nos indican que el dolor se ha presentado con un tiempo de 24 horas previas a la consulta.
Si estuviéramos hablando de un paciente con cáncer de estómago, el dolor ya sería crónico, varias semanas, varios meses, ¿no? Un dolor crónico. Ahí podríamos pensar que el paciente podría estar cursando con un cáncer. Pero debemos también recordar que el cáncer no tiene una normativa, no sigue las reglas. ¿Cuántas veces hemos diagnosticado o hemos estado partícipes en el diagnóstico de patologías neoplásicas con tiempos evolutivos muy variables, que se salen inclusive de lo que conocemos a través de la literatura, de la bibliografía para el caso? Casos de cáncer que han sido inclusive en muchas circunstancias hasta hallazgos, ¿no? Entonces el cáncer tiene una gran probabilidad de presentar sintomatología muy sui generis, o sea, muy variable. Por el tiempo de evolución de los síntomas, en primera instancia podríamos descartar que sea un problema de cáncer esofágico, cáncer estomacal. Pero no descartaremos por completo esa situación hasta no tener la certeza de que efectivamente no hay ninguna lesión neoplásica. ¿Algún otro diagnóstico que se les ocurra de todo lo que han aprendido hasta ahora? Les pregunto, ¿podrá ser una infección por Helicobacter pylori? Sí, doctor. ¿Por qué? Podríamos sospechar de una gastritis por el dolor en el epigastrio 1, porque aumenta al consumo de ingestas de comidas o alimentos gastrolesivos. No se irradia este dolor, está localizado y incluso ha impedido que la paciente continúe con su dieta. Creo que sería un diagnóstico diferencial quizá. Ya, muy bien. Entonces, los datos que tenemos nos pueden orientar hacia una posible infección por Helicobacter pylori. No vamos a indicar como infección por Helicobacter pylori. El diagnóstico correcto es gastropatía infecciosa. Gastropatía infecciosa. ¿Alguna otra probabilidad diagnóstica que se les ocurra? ¿Puede ser una úlcera? Sí, puede ser una úlcera. Tenemos datos de reflujo gastroesofágico, porque el dolor está presente en epigastris y irradia hacia zona retroesternal, con presencia de pirosis. Y la sintomatología también es compatible con una gastropatía infecciosa, o sea, con una infección por Helicobacter pylori. Plantearemos estos tres diagnósticos. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿Qué medicación vamos a indicar acá? Doctor, primero las recomendaciones para el estilo de vida, quizá, o directamente a los fármacos. A ver, vámonos directamente a la medicación. ¿Qué medicación utilizaríamos en este caso? Podríamos utilizar protectores gástricos, doctor. Ya, pero seamos más específicos, ¿no? Más específicos en cuanto a las indicaciones, porque si ponemos en la historia clínica protectores gástricos, la enfermera va a decir, doctora, ¿a qué se está refiriendo pues? ¿Cuál protector gástrico?
quizá doctor darle un omeprazol Ya, de 20 omeprazol. miligramos ¿De cuánto, cada perdón? día. De 20 miligramos. Ya. Te voy a pedir, por favor, si puedes acercarte un poco más al micrófono. No te estoy escuchando correctamente. Una vez por día, doctor. Ya, primero, ¿qué vía? ¿Por qué vía le vamos a dar el omeprazol de 20 miligramos? Vía oral, doctor. Ya, vía oral. Tú dices, ¿cada cuánto? Cada 24 horas. Cada 24 horas. Vía oral. Ahora, si fuera vía parenteral, ¿de cuánto viene el omeprazol en ampollas? En ampollas es de 40 miligramos, que se pone endovenoso cada 24 horas. El omeprazol pertenece al grupo de los fármacos de los inhibidores de la bomba de protones. Y nos hemos acostumbrado a usar el omeprazol. Pero no es el único que pertenece a este grupo. ¿Qué otros fármacos de los inhibidores de la bomba de protones conocen? ¿El esomeprazol? A ver, hay otro con ese pantoprazol, el lansoprazol y el último que ha salido, el esomeprazol. ¿Ya? No es el omeprazol el único, es el más conocido, el más económico. ¿No? Un omeprazol de 20 miligramos en comprimidos podemos encontrar hasta de un boliviano, el esomeprazol, que personalmente yo lo utilizo en consulta privada porque me da muy buen resultado. Puede llegar a costar hasta 5 o 7 bolivianos cada comprimido, dependiendo de la línea. Pero en circunstancias de seamos sinceros, muchas veces los pacientes, no muchas veces, la mayor parte de los casos, al último lugar donde van es donde el médico, ¿no? Ya se han automedicado, ya han ido a la farmacia, posiblemente han consumido omeprazol y no hay respuesta. Y si van a tu consulta y tú le vuelves a dar omeprazol, dicen, en vano he gastado la consulta, en vano he perdido tiempo, si me va a dar lo mismo que yo ya he tomado. Preguntemos si el paciente ya ha recibido alguna medicación y si ya recibió algún tipo de fármaco y no tuvo efecto, entonces debemos cambiar y darle algo, como decimos comúnmente, más fuerte, ¿no? El pantoprazol, el lansoprazol y el esomeprazol son buenas alternativas en esos casos. ¿Algún otro fármaco que podríamos dar en lugar del omeprazol? Vamos a suponer que el paciente es alérgico a los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué otra alternativa tendríamos? Los inhibidores de la bomba de H2, doctor. No es de la bomba de H2, son de los receptores H2 de la histamina. ¿Cuál es? La ranitidina. Ranitidina. ¿Vía oral de cuánto viene? De 150 a 300 miligramos, doctor. Ya, 150 miligramos, también hay de 300. ¿Cada cuánto se da la ranitidina? Cada 24 horas. No, se da cada 12. No, 2 horas. Cada 12 horas es la ranitidina. Claro. Ahora, si indicamos ranitidina en ampollas, ¿de cuánto es la ampolla? Es de 50 miligramos, que también se da
cada 12 horas. Pero la ranitidina tampoco es el único inhibidor de los receptores H2 de histamina. Otro fármaco similar es la famotidina, la lasotidina. Hay otros. Que nuestro conocimiento no se quede con los fármacos representantes de cada grupo. La ciprofloxacina no es la única quinolona. Hay otras. La gentamicina no es el único aminoglucósido, como el diclofenaco no es el único AINE. Debemos tener siempre en mente una variedad de fármacos relacionados al mismo grupo farmacológico para tener alternativas de tratamiento en el caso de ser requerido el uso de algún otro tipo de medicamento, pero del mismo grupo. ¿Qué otro fármaco más podríamos dar? Hasta aquí estamos bien. O le damos omeprazol o le damos ranitidina. A ver, primero veamos eso. O le damos omeprazol o le damos ranitidina. No podemos darle ambos al mismo tiempo. Y si tenemos la opción de escoger, el paciente no tiene alergia, no tiene ninguna contraindicación para la administración de estos fármacos. Entre uno y otro grupo, ¿cuál escogemos? Yo escojo el omeprazol. Prefiero los inhibidores de la bomba de protones a los receptores H2 de histamina. ¿Por qué? Porque la acción que tiene el omeprazol sobre la ranitidina es mucho mejor para combatir sintomatología de pirosis, sobre todo en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, para el tratamiento de úlcera gástrica. El omeprazol me ha dado mucho mejor resultado, ha sido más efectivo que el uso de la ranitidina. Y ya está casi normatizado. Miren, en tantos lugares que he tenido la oportunidad de trabajar, el omeprazol siempre se utiliza como fármaco de primera línea. Entre ranitidina y omeprazol, ambos se pueden usar, ¿no? Pero es mejor escoger al omeprazol sobre la ranitidina. ¿Qué otro fármaco podríamos dar? Otro fármaco. ¿Qué les parece darle un antiácido? ¿Será correcto darle un antiácido en este caso? ¿Qué opinan? Sí, doctor, yo le daría. ¿Cuál? El que más usamos es el hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio y magnesio. No es por hacer propaganda para ninguna línea, ¿no? Pero todos reconocen el Bonagel. Es el más conocido de los antiácidos. ¿Cómo se da? Se da en ml. Para un caso de un síndrome ulceroso, una enfermedad por reflujo o una gastropatía infecciosa, la dosis a administrar es de 10 ml por vía oral y damos también vía oral cada 8 horas. Pero el hidróxido de aluminio y magnesio no es el único. Tenemos otros que tienen un efecto similar, como es el sucralfato, el magaldrato, que en algún momento de las clases se les ha mencionado.
Estamos dando un fármaco que va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, como son el omeprazol o la ranitidina, y estamos dando un fármaco que va a producir una capa protectora, como una película protectora a nivel de la mucosa del esófago y del estómago, disminuyendo el proceso inflamatorio y evitando mayor agresión cuando el paciente se sirva alimentos futuros. Entonces, está bien, está correcto utilizar un antiácido en este caso. Pero nos quedamos con la duda, ¿habrá úlcera? No sabemos, no tenemos visión de rayos X para poder ver dentro del estómago y saber si habrá úlcera, o simplemente es una gastropatía petequial, una gastropatía crónica, y en qué zona del estómago, estará en antro, estará en cuerpo, estará en zona prepilórica. ¿Qué medida terapéutica podríamos utilizar o deberíamos utilizar para poder salir de estas dudas y respondernos este cuestionamiento que todavía da vueltas en nuestra cabeza? ¿Solicitar un estudio como la endoscopía, doctor? Muy bien, entonces solicitaremos un estudio de gabinete, una endoscopía digestiva alta. Y ese es un punto que ustedes deben tomarlo ya como una normativa en los casos de una patología de esófago, de estómago. Soliciten una endoscopía digestiva. Por más que parezca que no sea necesario, digo, ¿para qué voy a hacer si el diagnóstico ya está establecido? No saben las sorpresas que se pueden llevar con resultados de endoscopía. Así hemos diagnosticado, como les decía, hasta cáncer de estómago como un hallazgo accidental. Ni se sospechaba de patología neoplásica, pero la endoscopía nos dio otro resultado. Si fuera un proceso ulcerativo, la endoscopía nos ayudará a determinar dónde está localizada la úlcera, si es una úlcera única o son varias úlceras, tamaño de las mismas, si las úlceras están ya con un compromiso de la pared estomacal, inclusive con probabilidad de perforación, o tal vez la úlcera tenga un compromiso a nivel de capilares y sea el punto de origen para una futura hemorragia digestiva. Con la endoscopía a nivel esofágico vamos a lograr evidenciar las características propias de la mucosa del esófago. Posiblemente nos encontremos con sorpresas como candidiasis, varices esofágicas, divertículos, anillos a nivel del esófago, estenosis esofágica. El endoscopista, si está bien capacitado, tiene la posibilidad de, a través del endoscopio y con una maniobra que se llama retroversión, o sea, el endoscopio pasa el cardias y da la vuelta la punta del endoscopio como una J para poder observar el cardias y de esta manera poder reportarnos si el cardias es competente o incompetente, lo cual nos ayuda en el diagnóstico de una enfermedad por reflujo. Y obviamente que el endoscopio va a ingresar hasta píloro, inclusive hasta la primera y segunda porción del duodeno, dando la probabilidad de observar lesiones en estas otras zonas ya del intestino. Si hay una úlcera a nivel de estómago, ¿por qué no habrá una úlcera en duodeno? Si hay un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, también este proceso inflamatorio puede estar presente a nivel de zona de duodeno. Y la endoscopía realiza un procedimiento que ningún otro tipo de estudio nos podrá realizar, que es la toma de muestra para biopsia. Ya de acuerdo a la experiencia que tenga el endoscopista, verá qué zonas son las que ameritan realizar una biopsia
para tener un dato clínico, bueno, no, un dato laboratorial, ¿no? Un dato patológico, de anatomía patológica, mucho más relevante, para indicarnos si es una gastritis aguda, una gastritis crónica, o inclusive a través de la biopsia poder determinar fehacientemente, con una probabilidad del 100%, de que si el paciente cursa o no con una infección por Helicobacter pylori. Pero en este punto, y ya para finalizar, quiero recomendarles también un detalle. Si en su mente está la idea de pedir una endoscopía digestiva, no iniciaremos todavía el tratamiento con un antiácido. Está correcto el uso del antiácido, pero no le daremos al paciente el antiácido hasta que no se efectivice la endoscopía. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, vamos a salir de acá. Y esta es una recomendación que les solicito que siempre la tomen en cuenta. ¿Por qué no dar un antiácido previo a la endoscopía? Porque si le dan antiácido, como les decía hace rato, se va a formar una película blanca en toda la extensión del esófago. Se va a formar una película blanca en toda la extensión de la mucosa del estómago. Y si el endoscopio ingresa, ¿qué va a haber? Nada, solamente va a haber blanco en todo el esófago y todo el estómago. No va a poder observar adecuadamente las características de la mucosa. Y por lo tanto, la endoscopía no nos va a dar los datos relevantes que queremos como médicos para poder tener un diagnóstico más preciso. ¿Qué va a hacer el endoscopista? Va a tener que hacer lavado, porque tiene el endoscopio también un aditamento especial que permite lavar a través de solución fisiológica con chorros, como si fuera una manguera. Y va lavando el esófago hasta tratar de retirar todo lo que el antiácido ha logrado. Lo mismo a nivel del estómago, con lo cual se pierde tiempo. Y con la probabilidad de que no sea retirado todo el material que está adosado a la mucosa por la acción del antiácido. Por lo tanto, si en su cabeza está, le voy a pedir endoscopía a mi paciente, posterguen el inicio del antiácido hasta después de la endoscopía. ¿Ya? Una vez que se realiza la endoscopía, recién le dan el antiácido. Inclusive, como en alguna vez nos ha pasado, yo les hablo por experiencia propia, nos devuelven al paciente con una nota: doctor, la próxima que envíe paciente a endoscopía, por favor, no inicie antiácido. Así me ha respondido una vez el gastroenterólogo, el endoscopista. Y tiene toda la razón. ¿Ya? Entonces, esa recomendación tómenla en cuenta. No demos antiácido, sino hasta después de realizada la endoscopia. Y la última pregunta que les hago: vamos a suponer en nuestro caso que se ha realizado el estudio laboratorial correspondiente y también la endoscopía, y nos confirman que hay Helicobacter pylori. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Continuamos con el tratamiento que le hemos puesto. Continuamos con el tratamiento que le hemos puesto, doctor, durante 2 semanas. Está bien, pero nos está faltando algo. La dieta, doctor. Sería bueno segundo de la dieta. Ya, pero Tratamiento antibiótico, doctor. eso, el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico, si es un cuadro infeccioso, que es una bacteria, el omeprazol no va a actuar sobre la bacteria, actuará sobre el daño que está ocasionando la bacteria, pero la bacteria va a estar ahí. Entonces necesitamos agregar un tratamiento antibiótico. Y hemos aprendido que hay esquemas para la erradicación del Helicobacter pylori.
¿Cómo se hacen estos esquemas? Así, rapidito. El esquema clásico es la claritromicina más la amoxicilina. Claritromicina en 500 miligramos cada 12 horas, la amoxicilina en 1 gramo cada 12 horas y acompañada de un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol o el pantoprazol. Si es el omeprazol, 20 miligramos vía oral, y si es el pantoprazol, en 40 miligramos vía oral. Muy bien, perfecto. Ese esquema está muy bien. Solamente te falta el tiempo de administración. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar el esquema de erradicación del helicobacter? Sí, doctor. 14 días. 14 días. 14 días. 2 semanas de tratamiento antibiótico más el omeprazol, que puede ser prolongado hasta un mes. Y posteriormente se hacen nuevos estudios complementarios, y si el Helicobacter pylori todavía está presente, se puede repetir el esquema durante una oportunidad más, ¿no? Otros 14 días hasta que sea erradicado. Pero no se olviden que la erradicación del Helicobacter pylori puede ser momentánea, porque luego, a través de la ingesta de algún alimento, el paciente se puede volver a infectar con el Helicobacter pylori, lo cual produciría ya una infección de tipo crónico, ¿no? Y eso hay que recomendarle al paciente. Si tiene Helicobacter pylori, decirle: mire, este tratamiento que le estamos dando va a erradicar la infección, pero si usted no cuida la alimentación, la dieta y demás, se puede volver a infectar y va a obtener nuevamente un cuadro de Helicobacter pylori, porque el paciente piensa que una vez que hace el tratamiento, nunca más en su vida va a tener Helicobacter pylori. Y cuando se vuelve a enfermar, ¿qué dice? El doctor me ha dado mal tratamiento. No sirve su tratamiento del doctor, porque he ido donde otro médico y me ha dicho que sigo con el Helicobacter pylori. No es culpa nuestra, no es culpa del fármaco, no es culpa del esquema que hemos usado. Es culpa del paciente por no haber cuidado su dieta, por haberse servido alimentos en vía pública, por no haber tenido el suficiente cuidado en la higiene, en la preparación de los alimentos. Por lo tanto, esta situación de la erradicación del Helicobacter pylori debe ser muy bien explicada a nuestro paciente para que también tome sus previsiones necesarias. Muy bien, con esto vamos a concluir el estudio del caso clínico que hemos preparado para el día de hoy. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún